Ujú. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. En este caso vamos a visualizar el día de hoy lo que sería la parte de la suma de Riemann. Para la parte de la suma de Riemann, en este caso, a diferencia de lo que ya habíamos analizado de notación sumatoria, muy precisamente la metodología que se va a manejar ahora va a ser una en la cual vamos a utilizar un límite. Y este límite me va a servir para que yo pueda deducir lo que sería la composición que se tiene por acá. ¿Cómo es que voy a trabajar con esto? Pues voy a realizar, como en el caso pasado, o qué es lo que se hace, se realiza un trazado de rectángulos, pero este trazado de rectángulos tiende a ese número de infinito. Eso quiere decir que pues el margen de error va a ser prácticamente nulo. Eh, Obviamente la metodología no está tan sencilla y existe también la posibilidad de encontrar una sumatoria de Riemann, pero de tipo probatorio, ¿sí? En este caso, pudiéramos pensar que tenemos una sumatoria, obviamente, de términos concretos o de términos limitados, en el entendido de que a lo mejor también planteamos lo que sería parte de subintervalos. Pero obviamente también otra situación a considerar es que pues no vamos a hacer ni el cálculo inferior ni el cálculo superior, sino que vamos a estar trabajando con el cálculo de un valor intermedio entre cada uno de los términos. Obviamente eso lo pueden ustedes analizar por acá, ajá, en donde yo estoy planteando lo siguiente. Se hace la suma de Riemann, pero se trabaja con términos, o bueno, con términos finitos, no con términos infinitos. Sin embargo, la metodología, eh, como viene marcada en las formulaciones, es para que se trabaje con términos infinitos. Sin embargo, también es importante considerar esta parte por alguna prueba que ustedes quisieran realizar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cierta función. Esta función es básicamente x al cubo. X al cubo que va desde el intervalo donde empieza en 0 y termina en el valor de 3. Y vamos a utilizar 6 muestras. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos hacer la creación de nuestro incremento. Esa creación de nuestro incremento, lo que va a pasar o lo que va a suceder con él es que pues me va a generar los incrementos a 0.5 o a un medio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos el límite superior, que es el valor de b, es en este caso el valor de 3, y tenemos el valor de a, que en este caso es el valor de 0. Entonces, básicamente vamos a tener aquí esta respuesta como un medio. Ese un medio, lo que vamos a hacer ahora, no es que lo vamos a tomar como tal, como lo hacíamos en la parte de notación sumatoria, en la cual acomodábamos lo que sería la parte de los subintervalos para la creación de lo que serían estas 6 muestras como tal representativas, que van de 6 a, perdón, de 0 a 0.5, de 0.5 a 1, de 1 a 1.5, de 1.5 a 2, de 2 a 2.5, de 2.5 a 3, sino que consideramos la parte intermedia entre estos valores o la parte promedio. Entonces, por ejemplo, si de este valor nosotros consideramos que va desde 0 hasta 0.5, el valor intermedio es, en este caso, 0.25. Y así lo vamos haciendo con respecto de todos los valores. Si ustedes observan, aquí no se tiene que realizar lo que sería, obviamente, un cálculo inferior y superior, sino que se traza con el intermedio. Se evalúa con respecto de esa función y se obtienen los resultados. Esos resultados nuevamente lo que se hace es pues aplicarle la función que se tenga establecida, en este caso es x al cubo, y se hace la sumatoria con respecto de esos valores. Y eso me va a dar también un valor hasta cierto punto no preciso, porque tengo un número de muestras limitado, sino que también es una aproximación. Pero pues eso básicamente es el resultado de la suma de Riemann. Y eso estamos hablando cuando la suma de Riemann tiene términos que no necesariamente tienden al infinito. Ahora bien, más adelante también vamos a poder hablar acerca de la suma de Riemann, pero con términos que son de cierta forma infinitos.
Entonces, para eso vamos a tener lo siguiente. En este caso, la parte de la suma de Riemann, cuando se trabaja con términos que no necesariamente son finitos, sino que son infinitos, vamos a emplear lo siguiente. Vamos a emplear una representatividad de lo que sería la parte de la sumatoria. ¿Por qué? Porque básicamente aquí dentro de esta función se tendrá que trabajar con estas partes. Básicamente se tiene que trabajar con una función nueva, una función creada a partir de lo que sería la valoración del valor de A, más lo que sería la parte del incremento en la sección de X, multiplicado por un factor K. Este factor K es el que nosotros vamos a estar ocupando más adelante para poder hacer la conversión. No es que sea complicado, en realidad no lo es así, sino que básicamente tiene de cierta forma una cierta particularidad para poder trabajar con él. Entonces vamos a también, lo primero que vamos a hacer es calcular de manera algebraica, porque así se va a quedar representado esta parte del incremento, es decir, n no va a ser intercambiado por ningún valor, porque aquí en los datos inclusive no se tiene, o se tiene esta especificación, que tenemos un número de muestras infinitas. Entonces tenemos la función de x al cuadrado más 2, donde el intervalo va a ser desde 2 hasta 4, pero pues tenemos esa característica muy particular de tener número de muestras infinitas. Entonces, por lo tanto, este valor de n no se va a intercambiar, sino que se va a quedar indicado. Para la parte de lo que sería la función, pues sí tengo la posibilidad de agregar lo que sería la parte de a, porque tengo el valor de 2. La parte del incremento, pues básicamente se puede calcular, se puede hacer un cálculo como tal. Ahorita lo vamos a ver también. Y la parte de los K, pues eso también se tendría que dejar indicado. Posteriormente, esta función que tenemos aquí nueva se tendrá que multiplicar a su vez por lo que sería la parte del incremento, hacer los cálculos de las sumatorias correspondientes, que es ahí donde vamos a aplicar lo que sería estos factores que ustedes observan por acá, y finalmente aplicar lo que sería la parte del límite, recordando el tema número 3 de cálculo diferencial, donde tenemos ahí un tipo de límite específico que es el límite al infinito, donde recuerden que convencionalmente se trabaja con base a determinar cuál es la variable con el exponente mayor, y con ese exponente lo que vamos a hacer es dividir todos los términos entre esa variable con ese exponente, para que se vayan reduciendo los términos con ayuda de la regla del recíproco. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando para esa situación. Entonces, básicamente esa es nuestra finalidad. Entonces, ¿cómo vamos a realizar nuestro procedimiento? Primero que nada, recordamos que tenemos las características propias de lo que está indicándose en nuestro ejercicio, es decir, la función. También de igual manera tenemos lo que sería la parte del intervalo, y ese intervalo me va a dar esas características de A y de B. Entonces, por lo tanto, yo tengo aquí, en este caso, el valor de A, el valor de B, y lo que tengo que considerar pues es la aplicación de estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es el cálculo del incremento. Para el cálculo del incremento lo que coloco es el valor de B menos el valor de A entre N. Aquí sí es, como les comentaba, dejar indicado el valor de N para que a su vez esto me vaya a generar lo que sería la parte de las incógnitas con las que voy a estar trabajando. También tengo que crear la función. Recuerden que la función se crea con base a esta formulación. Tengo el valor de A más el valor del incremento multiplicado por K. Entonces, voy a visualizar cuánto es el valor de la función. Entonces, aquí hago la sustitución. Entonces, por lo tanto, tengo el valor de A, que es el valor de 2, más lo que sería la parte del incremento. El incremento, recuerden que es 2 entre N, y se tiene que multiplicar por K, ¿sí? Entonces, por esa razón yo lo dejo indicado de esta manera. Pero a su vez, lo que tenemos aquí de la función me dice que es x al cuadrado más 2. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer con esta sección que está en el paréntesis es elevarlo al cuadrado. Y después de eso, agregarle un valor de 2.
Entonces tengo que crear lo que sería la parte del desarrollo de esta sección. Entonces, por lo tanto, el desarrollo de esta sección, recuerden que como es un binomio elevado al cuadrado, entonces para el desarrollo lo que tengo que generar es lo siguiente. Es el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término. Aquí lo que tendría es, en el primer caso es 4 porque tengo 2 al cuadrado. Para el segundo valor tendría la multiplicación de 2 por 2 por 2. Por eso es que aquí tengo el 8k sobre n. Y finalmente sería el segundo término elevado al cuadrado. El segundo término elevado al cuadrado es 2 al cuadrado es 4. K al cuadrado y n al cuadrado. Entonces eso es lo que dejó indicado por acá. Este 2 recuerden que pertenece a la función. Entonces, por lo tanto, al final del día se va a sumar con este otro 4, ¿no? Para hacer la simplificación de los términos semejantes. Entonces, siguiendo esa sección, yo ya tengo la función que me estaban planteando al principio, ¿no? Es decir, tengo esta sección, ya solamente me faltaría indicar lo que sería la parte de la sumatoria y de su multiplicación, por lo que también equivale la parte del incremento. Entonces voy haciendo esa observación en la cual yo tengo lo que es la parte de la sumatoria, tengo la función que se generó acerca de lo que sería la parte de esa representatividad de A más el incremento multiplicado por K, y a su vez esto se está multiplicando por el incremento. Eso quiere decir que este 2 se tendrá que multiplicar por todos los términos, al igual que el n. Entonces tengo yo ahora esa sección, tengo el 2 por el 6, me va a dar 12 entre n. Luego voy a tener 8 por 2, que son 16, multiplicado por k, y n por n, que en este caso es n al cuadrado. Sigo realizando el desarrollo, tengo 4 por 2, que son 8, k al cuadrado, y su división respectiva entre n al cubo. Entonces ahora lo que hago es una separación de lo que es la parte del número de la sección que corresponde a n. Esto también se realiza muy a menudo en lo que sería la parte de las integrales. Hay secciones que no necesariamente se consideran porque no se está trabajando con una de las variables que, pues, con las que convencionalmente se están trabajando. Y convencionalmente el símbolo de sumatoria también tiene esas características, que podemos hacer la separación de valores que son constantes para que no sean afectados. En este caso, el valor que es constante, como estamos considerando trabajando con K, ¿sí? A pesar de que aquí aparece una n, pero es esta n de representatividad de que son un valor infinito de números, me voy a guiar por la K que aparece por acá, ¿sí? Entonces, todos los términos en realidad dependen de K, no dependen de N. Entonces, por lo tanto, todo el valor de lo que sea constante y lo que sea equiparable a N, pues en realidad corresponde a la conformación de la constante. Por eso es que aquí ustedes pueden darse cuenta que tengo 12 entre N. Entonces, eso lo saco por fuera de la sumatoria y solamente me queda 1. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Para que al final del día estos valores de sumatoria, donde yo observo la sumatoria de 1, la sumatoria de k, la sumatoria de k al cuadrado, tienen un cierto intercambio. Si ustedes observan, ¿sí? ¿Alguna duda? Perdón, ¿por qué deja el uno afuera? ¿De ¿Por dónde qué? sacó ese uno? Este 1, ok. Recordarán ustedes también una regla muy importante. Eso lo voy a colocar también por acá. Ah, Fíjense bien. Hay una regla algebraica que me dice lo siguiente. Si tú tienes el valor de, por ejemplo, A, ah, permítanme un momento, que esto está al revés. Si tú tienes el valor de A, es lo mismo que tú indiques 1A. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, a pesar de que no aparece nada previo a cualquier variable, existe una unidad. No sé si eso también en su momento en alguna sección de cálculo diferencial lo analizaron. Entonces, sí es importante que ustedes recuerden esa parte. También otra sección importante es recordar que aquí, por ejemplo, hay un exponente 1.
Entonces, digo, por convencionalidad no se agregan. Lo único que se dice es que si tú tienes 1 a la 1, en realidad es A, ¿sí? Entonces aquí sucede algo similar. Si yo tengo 12 entre n, pues básicamente ese 12 a la n está multiplicado por 1. El 1 no le afecta. El 1 es un elemento neutro cuando se realiza multiplicación, ¿sí? ¿Qué quiere decir un elemento neutro? Que en realidad no afecta las operaciones que se estén ejecutando. Hay elementos neutros, por ejemplo, para la multiplicación, que es el caso del 1, y para lo que sería la parte de la suma o resta, es el 0, ¿sí? Entonces, si yo sumo o resto 0 unidades, pues básicamente no se ven afectadas. Simplemente hay ocasiones en que se utilizan este tipo de convencionalidades para poder hacer algunos artilugios. En este caso, si está ocupando esta parte que yo les comento aquí, para poder generar esta sumatoria. Esta sumatoria es importante porque al final del día me va a permitir la generación de esta sección. Si ustedes observan, yo tengo esta representatividad aquí. En este caso, cuando yo tengo la sumatoria del valor de 1, voy a tener una respuesta. Esa respuesta va a ser n. Entonces, por lo tanto, para esta sección, si ustedes observan eso, todo este valor de sumatoria se va a transformar en n, ¿sí? Digo, aquí igual y borramos algunas secciones que ahorita no nos interesan, que en este caso son estos valores. A ver, tantito nada más, permítanme un momento. Son estas, que ahorita no me interesan mucho para que se observe bien esta parte. Bueno, entonces no sé si queda claro de dónde aparece ese 1. Entonces Sí, profe. es básicamente esta parte, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la necesidad de ocupar algo así, pues nos vamos a guiar por ese teorema que me dice que si yo tengo cualquier término, pues ese término se puede estar multiplicando por un elemento neutro, que en este caso es el 1. Ahora bien, lo mismo sucede para esta terminología de por acá. Entonces, hago una separación. El término de 16 sobre n al cuadrado en realidad a mí no me... Bueno, es una constante porque en realidad estoy trabajando con las Ks. Pues si estoy trabajando con las Ks, entonces en este caso está acá, tendría que multiplicarse, o más bien realizarse la sumatoria, que en realidad es un mero intercambio. Ese intercambio va a ser por todo esto, es decir, por n multiplicado por el valor de n más 1 y dividido entre 2, que es lo que vamos a estar indicando más adelante, ¿no? Entonces, ahora bien, lo mismo sucede con el tercer término. Y obviamente depende mucho de los términos o de lo que se genere con base a las funciones. Digo, ahorita de momento la función que me estaba marcando pues solamente genera 3 términos. Sin embargo, puede ser que una función esté generando menos términos, a lo mejor solamente 2, o a lo mejor más términos, a lo mejor 4 o hasta 5, ¿no? Entonces, sí sería muy importante verificar bien el desarrollo para poder estar hablando acerca de estas partes, ¿no? Entonces, ahora bien, si yo tengo esta situación, entonces voy a estar trabajando única y exclusivamente con las Ks. Lo demás, recuerden que se va a considerar como una constante y por lo tanto va a salir por fuera de la sumatoria, ¿sí? Tal cual pasa con el valor del integrador. Recuerden, más adelante vamos a ver la parte del integrador. Y esa sección del integrador, que es una simbología, pues de cierta manera también, con estas mismas características algebraicas aritméticas en las cuales se puede pues trasladar lo que sería la parte de las constantes por fuera de ¿sí? Tienen esa transmisibilidad. Entonces, en este caso yo lo que puedo hacer es hacer esa representatividad y obviamente también hacer ese intercambio. De hecho, hasta aquí en la presentación viene el valor de k al cubo, ¿sí? Para los k existen más valores, ¿no? No hay problema. Pero pues eso también tendríamos que hacer una indagación de cuáles son esos valores que siguen. Sin embargo, yo lo consideré hasta acá cubo, hasta acá al cubo, porque básicamente creo que los ejercicios que voy a estar colocando, pues tienen esas características que van a llegar hasta ese valor, ¿sí? Eso no quiere decir que no pueda existir un valor más allá,
Sí, eso también se puede hacer. Y estos valores que ustedes observan por aquí, también ustedes los pueden indagar dentro de lo que sería el tema número 4, que es básicamente series. Y que pues también es un tema en el cual ustedes van a hacer una investigación y ustedes se van a dar cuenta que existen este tipo de sumatorias y de series que me van a poder hacer la representación de cierta variable, ¿no? Entonces, bueno, ya en su momento se analizará. Ahora bien, una vez que ya se tenga esta parte y que se vayan haciendo los intercambios, por ejemplo, el valor de la sumatoria de 1 me va a dar como resultado n. El valor de la sumatoria de k me va a dar como resultado n por n más 1 sobre 2. Y el valor de la sumatoria de k al cuadrado me va a dar n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? Esa es su representación. Lo demás, recuerden que son los valores de las constantes y por lo tanto no hay un intercambio. Y ahora viene lo más interesante. Y pues yo considero que la metodología corta es más eficiente que la metodología larga. La metodología larga, ¿en qué consiste? En que yo tengo que generar lo que serían las multiplicaciones de estos valores de acá. Por ejemplo, aquí tendría yo n al cuadrado más n. Acá yo tendría n al cuadrado más n y luego lo tendría que multiplicar por 2n más 1, que al final del día me quedaría como resultado 2n al cubo más más 2n al cuadrado también se puede hacer, no hay problema, ¿sí? Más n al cuadrado más n, ¿sí? Entonces estos dos términos se podrían simplificar como 3n al cuadrado y finalmente el polinomio quedaría representado como 2n al cubo entre 3n al cuadrado más n. Y todo esto dividido entre 6, ¿sí? O entre 6n al cubo, ¿sí? Porque también es importante considerar que esta constante en realidad va a salir por fuera y la que va a ingresar va a ser n. ¿Y por qué les hablo acerca de esta parte del desarrollo? Bueno, esa parte del desarrollo implica que yo voy a realizar un límite que tenga esa tendencia al infinito. Y si yo recuerdo, cuando yo tengo un límite que tiende al infinito, tengo que buscar en cada uno de los términos, que en realidad ahorita voy a tener un término, dos términos, tres términos, a pesar de tener una multiplicidad de términos por aquí. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, fíjense bien. Entonces recuerden, aquí para cada uno de los términos yo busco la variable con el mayor exponente posible. Por ejemplo, para este término de aquí, la variable con el mayor exponente posible es n. Para este término de acá, todo esto compuesto por 16 entre 2 y n por n al cuadrado más n entre n al cuadrado, la variable con el mayor exponente posible es n al cuadrado. Y para este último término, la variable con el mayor exponente posible es n al cubo. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí yo voy a tener el valor de 2n al cubo, ¿sí? Y abajo solamente voy a tener n al cubo. Eso quiere decir que este n al cubo se va a poder cancelar con este n al cubo. Este n al cuadrado se va a poder cancelar con este n al cuadrado. ¿Y qué va a pasar con con este otro término? Pues se va a convertir en un cero, al igual que los términos que ustedes observan por aquí. Este término se va a convertir en cero y este término se va a convertir en cero. Por la regla del recíproco, si yo tengo un límite de una variable que tiende al infinito, cuando tú tengas un 1, que es una constante, perdón, no es una constante entre una variable que esté elevada a un cierto exponente, tú vas a tener como resultado un cero. Y eso es lo que sucede aquí. Tú, por ejemplo, aquí en esta parte solamente vas a tener primero que nada el valor de 2. Ajá. Y luego los otros términos te van a quedar así. Te va a quedar, por ejemplo,
el primer valor como tenemos 3n al cuadrado, por ejemplo aquí, límite de n cuando tiende al infinito entre n al cubo, entonces n al cuadrado. Esto se cancelaría aquí con este y me quedaría como que el límite de n cuando tiende al infinito de 3 entre n. Y esto pues básicamente es 0. Entonces por eso es que a mí en lo particular cuando llegamos a esta sección, yo lo que hago es lo siguiente, miren, es hacerlo de manera casi directa. Entonces cuando lo hago de manera casi directa, yo lo que considero es esto. Esta n forzosamente se va a tener que cancelar con esta n. Esta n al cuadrado se va a cancelar con estas dos, ¿sí? Y este valor pues básicamente es 0, ¿sí? Ya no va a aparecer. Luego lo que considero es esto. Esta n de por acá se va a cancelar con esta n, con esta n y con esta n, quedando solamente vivo el valor de 2. El valor de 1 y el valor de 1 se van a cancelar y se van a transformar en 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es esta situación. Del valor primero, del primer término, solamente va a quedar vivo el 12. Luego del siguiente valor voy a tener 16 partido por la mitad, por lo tanto es que aquí observo que tengo el 8. Y del último término, si ustedes ven, yo tengo aquí vivo un 2 y aquí vivo un 6. Entonces, por lo tanto, en este caso, habitualmente siempre va a quedar los tercios. Entonces, este valor que tengo aquí, ese sí también va a quedar representado. Y por lo tanto, la conformación va a ser al final el resultado, la suma de 12 más 8 más 8 tercios, dándome como resultado 22.66666. Aquí esta raya indica que el valor es periódico, es decir, que se va a seguir repitiendo infinitamente. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta que tengamos al momento? ¿Duda, chicos, preguntas? De mi parte no, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos con la actividad para el día de hoy. En este caso vamos a realizar lo que sería la parte de la suma de Riemann. Lo vamos a hacer también la prueba con respecto de la notación sumatoria, para que podamos ir probando también lo que ya analizamos. Entonces vamos a hacer los resultados de esta función, que es 3 menos x al cuadrado, donde vamos a considerar el intervalo que va de 0 a 2, y obviamente vamos a considerar 5 subintervalos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos la necesidad de utilizar algunas muestras, en este caso pues son 5. Eso es para lo que sería la notación, más bien la suma de Riemann, pero de forma finita. También en el mismo ejercicio se plantea la posibilidad de, o se requiere la obtención de la suma de Riemann, pero con muestras infinitas. Entonces, adicionalmente a esto, yo les estoy pidiendo que hagamos la prueba de lo que sería la parte de la notación sumatoria. Eso es adicional, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto. Lo vamos a llevar a un pizarrón. Les voy a dar también unos minutos para que lo vayan intentando y después lo vamos a ir corroborando en conjunto, ¿sale? Entonces voy a regresarme a la clase. Voy a usar un pizarrón nuevo para la actividad del día de hoy. Aquí le vamos a poner también
suma de Riemann, y la fecha de hoy, ¿sale? Ok, entonces la actividad es esta. Posiblemente sea importante considerar la parte de lo que sería los factores. En este caso, los factores que vamos a ocupar posiblemente sean todos estos. Entonces, vamos a hacer un recorte y vamos a agregarlo ahí en nuestro pizarrón. Ajá. Para que lo vayamos considerando, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos nuestro pizarrón. Ahí aparecen ya los factores. Esos factores, recuerden, los vamos a estar utilizando para poder hacer esa representatividad cuando lleguemos a lo que sería la parte de las muestras infinitas. Digo, por si es necesario, ¿no? Al final del día es muy importante que también ustedes lo vayan considerando. Entonces aquí está el ejercicio, ahí lo pueden visualizar. Entonces les voy a dejar que son 15 minutos para que vayan intentando de manera individual lo que sería estas partes. Recuerden, tenemos la parte de la notación sumatoria que les había solicitado, pero eso es un adicional. Sin embargo, también ahorita vamos a estar probando con la suma de Riemann con valores finitos y a su vez también vamos a estar probando con la suma de Riemann pero con muestras infinitas. Entonces, vayan intentando por favor para que vayan verificando qué es lo que sucede. En este caso lo que sería B menos A. B menos A para el caso particular de nuestro ejercicio es 2 menos 0. 2 menos 0. Y también para el caso particular de este ejercicio son 5 muestras. Entonces eso me da como incremento 2 quintos, que es igual a 0.4. Entonces tengo que crear los subintervalos. Primero el de 0, luego el de 0.4, después el de 0.4 hasta 0.8, el que sigue es el de 0.8 a 1.2, le sigue el de 1.2 hasta 1.6 y finalmente el de 1.6 hasta 2. Ahí están nuestros 5 subintervalos. 1, 2, 3, 4 y 5 subintervalos. Después de eso, lo que vamos a hacer es la creación de valores intermedios. Los valores intermedios para estos valores de cada uno de los subintervalos que estamos manejando. Entonces, en el primer caso es igual a 0.2, para el siguiente es igual a 0.6, el que sigue es 1, el valor que sigue es 1.4 y finalmente el valor de 1.8. Con estos valores son los que vamos a estar trabajando para poder hacer los procesos de sustitución. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer la función de 0.2, la función de 0.6, la función de 1, la función de 1.4 y la función de 1.8 con la función con la que estamos
teniendo este ejercicio. En este caso es 3 menos x al cuadrado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a tener 3 menos 0.2 al cuadrado, 3 menos 0.6 al cuadrado, 3 menos 1 al cuadrado, 3 menos 1.4 al cuadrado y 3 menos 1.8 al cuadrado. El primer resultado es 2.96. El segundo es 2.64. El siguiente es 2. El siguiente es 1.04. Y el último es menos 0.24. Se hace la suma correspondiente. Y tenemos 8.4 como resultado. Este 8.4, en realidad lo que tenemos que hacer es recordar que para las sumas, ya sea la suma inferior, superior o en este caso la suma de Riemann, se tiene que multiplicar el incremento por lo que sería la parte de la sumatoria. Entonces, si yo tengo que multiplicar el incremento por la sumatoria, eso quiere decir que voy a tener 0.4 multiplicado por, en este caso, 8.4. Y me va a dar un resultado de 3.36. Este resultado es un resultado aproximado. No necesariamente todavía es un valor preciso, ¿sí? Y ahora vamos a ejecutar lo que sería la parte de la suma de Riemann, pero con valores infinitos. Entonces, siguiendo la misma tendencia que tenemos a este ejercicio. Entonces, vamos a verificar primero que nada cuando tenemos términos infinitos. En este caso, la parte del incremento se deberá de quedar indicada. ¿Cómo se va a quedar indicada? Pues tenemos b menos a y sobre n, porque vamos a tener un número de muestras infinito. Entonces, por lo tanto, el incremento para este caso, muy particular de este ejercicio, es 2 entre n. Vamos a ejecutar con esa parte, con lo que tenemos aquí como respuesta, y vamos a verificar entonces lo que sería la creación de la función. Recordamos que la creación de la función maneja a más lo de la parte del incremento multiplicado por k. Entonces, eso quiere decir que voy a tener el valor de 0, porque es el valor de a, más la parte del incremento, que en este caso es 2 entre n, multiplicado por k. ¿Sí? Entonces, la función únicamente va a quedar establecida con un solo término. Derivado de k, pues en este caso pues es igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que para nuestra función específicamente de la que vamos a estar utilizando, vamos a tener 3 menos el 2 k elevado, perdón, entre n elevado al cuadrado.
Entonces, este único valor es el que se va a elevar al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener 4k al cuadrado sobre n al cuadrado. Y obviamente restado al 3. Entonces, nuestra función como tal, al final del día, va a ser igual a 3 menos 4k al cuadrado sobre n al cuadrado. Ahora bien, el siguiente paso, según lo que analizábamos hace un momento, es la creación de lo que sería la conformación de la sumatoria. Entonces, para eso, recuerden que debemos de colocar el límite de n cuando tiende al infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta el valor de n de la multiplicación de la función multiplicado por lo que sería la parte del incremento. Entonces, aquí voy a tener 3 restado con 4k al cuadrado entre n al cuadrado, y esto a su vez se estará multiplicando por el incremento, que es 2 entre n. Entonces, cada uno de estos términos que se encuentran dentro del paréntesis se deberá de multiplicar por el incremento, y después deberemos de distribuirlo de tal manera que vamos a separar lo que serían las constantes de la parte de las sumatorias. Entonces, son pues dos pasos que se tienen que ejecutar a lo mejor de manera simultánea para que no estemos implicando realizar un procedimiento más allá. Entonces, recuerden, lo único que sí es que de momento no vamos a realizar el límite, sino que vamos a estar trabajando con la distribución de las sumatorias. Entonces, aquí le coloco un corchete por el hecho de que todo esto se va a estar aplicando para el límite, ¿no? Entonces, en esta situación, pues tengo yo aquí, por ejemplo, 6 entre n y la sumatoria de 1. Recuerden que aquí es desde k igual a 1 hasta n. Y luego tengo una resta. Tengo una resta de 8 sobre n al cubo multiplicado por la sumatoria de k al cuadrado, donde k es igual a, bueno, va desde 1 hasta n. Entonces, si ustedes observan, de acuerdo a lo que analizábamos hace un momento de la conformación, más bien no de la conformación, sino de la sustitución de las sumatorias, debemos de sustituir la sumatoria de 1 y la sumatoria de k al cuadrado. Entonces, aquí es lo que vamos a ejecutar. Y después de eso aplicaremos lo que sería la parte del límite. Entonces, le voy a ir agregando también esa parte de las instrucciones que se van generando. Entonces, aquí, por ejemplo, sustituyendo los factores, ¿no? Los factores de sumatoria. Si sustituyo esos factores de sumatoria, yo voy a tener el límite de n cuando tiende al infinito de 6 entre n, recordando que cuando tengo el 1, entonces la sustitución es n. Aquí tengo 8 entre n al cubo, y la sustitución para este término es el de n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Si yo recuerdo esta sección, recuerden que para mí era más sencillo tener la aplicación del límite, pero que esto, cuando tiende al infinito, pues voy a empezar a simplificar los términos. Entonces, por ejemplo, aquí, este término con este término, con este,
con este se transforma solamente en un valor de 2 y los otros valores son 0. Por lo tanto, al final del día, la respuesta para este ejercicio va a ser 6 menos 8 tercios. Y 6 menos 8 tercios es igual a 10 tercios, que no es otra cosa más que 3.33 periódico. ¿Sí? Entonces, en realidad este valor sí ya es el valor exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realizamos con la ayuda de nuestra suma de Riemann y las muestras pues finitas una buena aproximación. Sin embargo, cuando ya se realiza con un número infinito de elementos, pues básicamente ya tenemos un valor exacto de lo que sería el cálculo que se encuentra por debajo del área. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, profe. entre mayor número sea el de rectángulos que se generan por debajo de el área que se encuentra exactamente pues debajo de la función, pues vamos a encontrar que la precisión se va incrementando. Yo les solicitaba que al final del día ustedes pudieran realizar también lo que sería la parte de la notación sumatoria. Entonces vamos a ejecutar la notación sumatoria también en esta misma sección, derivado de que pues si ustedes observan ya nos da como que también un espacio para poder hacer esa parte, ¿no? Entonces, lo que sí es que recuerden, se debe de ejecutar lo que sería la evaluación o la valoración de todos los términos, desde 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 y 2. Esa es la diferencia que existe con la notación sumatoria. Entonces, aquí lo voy a agregar con rojo. Entonces, realizando notación sumatoria. Recordemos, o sea, la notación sumatoria también tiene que ver con respecto de la valoración que tenemos numéricamente hablando de la función dentro de cada uno de los valores de los incrementos, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos que hacer la valoración de 0, la valoración de 0.4, la valoración de 0.8. Aquí se realiza con los extremos. Esa también es otra diferencia que tenemos que notar. Mientras que la suma de Riemann se realiza únicamente con la parte intermedia, la parte de la notación sumatoria se realiza con el valor menor o con el valor superior, dependiendo cuál sea la que se está seleccionando. Ahí debería de trabajar ya sea con el valor menor o con el valor mayor. Entonces tengo que evaluar el de 1.2, el de 1.6 y el de 2. Aquí no le voy a agregar el paso del desarrollo. Ahí es una cosa que sí les quiero comentar. Es decir, no voy a agregar todas las funciones como están aquí, sino que únicamente las voy a agarrar y las voy a sustituir en la calculadora. Sin embargo, para la parte de la evaluación, ustedes cuando realicen este paso, pues sí la tendrán que agregar aquí. Digo, tampoco me causa mayor conflicto, ¿no? No es mayor problema. Igual y sí lo hago para que no piensen que hay que brincarse pasos, sino que lo vayamos considerando y realizando de manera completa, ¿no? Recuerden que esto de la realización de los pasos es importante porque al final del día les permite identificar pues lo que pueden ser o podemos llegar a cometer algunas omisiones o errores. Miren, por ejemplo, aquí le puse un 4 y en lugar de ese 4 debe ser un cuadrado. Estoy pensando en el resultado, ¿eh? Por eso que puse ese 4. Entonces aquí el valor es 3. El siguiente valor es 2.84.
3.36, 2.36, perdón. 1.56. 0.44. Y menos 1. Esos son los valores que tenemos. Entonces ahora vamos a realizar lo que sería la parte de la selección de los valores menores y de los valores mayores. Entonces recuerden que la parte de los subintervalos siguen en este mismo nivel. O sea, empezamos aquí el intervalo 1, 2, 3 y 4 y 5. Y estoy haciendo la selección del 1, 2, 3, 4, 5 valores, ¿sale? Dependiendo de la valoración que se tenga para esta sección. Entonces ahorita esta es nuestra función, estos son nuestros valores ya evaluados con respecto de los subintervalos que se están generando, o de los incrementos más bien. Ya con respecto de los subintervalos, pues básicamente voy a tener el valor menor, en este caso es 2.84, el valor mayor es 3. El que sigue, de los pares que siguen, son entre el de 0.4 y 0.8. Entonces agrego aquí los valores menores. En el otro caso agrego el valor superior. Y así lo voy haciendo con cada uno de ellos. Recuerden, eso es la selección que ustedes deben de hacer de manera inteligente. A ver si no salta ninguno. Es el de 0 y 0.4. Ahí está. 0.4 y 0.8. 0.8 y 1.2. 1.2 y 1.6. Y luego el de 1.6 y 2, ¿no? Recuerden que con estos 5 valores agrupados se deberá de hacer una suma, tanto menor como mayor. ¿Sí? Ahí están los dos valores. Y recuerden que estos dos valores, para poder obtener las sumas en cada uno de los aspectos, la suma inferior y la suma superior, cada uno de esos también es el resultado de multiplicar el incremento por lo que sería la parte de la suma menor y de la suma mayor. Eso es 0.4 por 6.2 y a su vez también 0.4 por 10.2. Me da un valor de 2.48. Y me da un valor de 4.08. ¿Sí? Ahora bien, hago la comparativa final. Fíjense bien. Esto, recuerden que yo les comentaba que es una aproximación, pues hasta cierto punto lejana, porque pues el valor real deberá de caer forzosamente entre estos dos valores, entre un valor menor y entre un valor mayor. Sin embargo, no necesariamente me da un resultado como tal. El que sí posiblemente me dé una aproximación buena sea la parte de la suma de Riemann ya con los términos intermedios.
Si ustedes observan, a lo mejor la parte de los rectángulos promedio me da de cierta manera un resultado más próximo a lo que sería el valor real. El valor real como tal que se encuentra por debajo del área es este, cuando yo aproximo todos los valores pero ya con un número de rectángulos infinito. Entonces este valor sí como tal corresponde a una valoración que se encuentra en ese espacio del área, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros podamos realizarlo. Sí, sí es importante que nosotros podamos visualizar que los resultados correspondan, en efecto. Entonces ya nada más sería cuestión de verificar cuál de los procedimientos pues sí nos puede servir para pues dar un resultado más fiable, ¿no? En este caso el que me da un resultado fiable pues es el valor con los términos infinitos. De ahí posiblemente el que me da una buena aproximación sería con términos finitos, con la parte de la suma de Riemann, con los términos intermedios. Y estos valores pues solamente me están indicando como que la respuesta no puede pasar ni de, o no puede ser menor a 2.48 ni puede ser superior a 4.08. ¿Sí? Entonces esas son las dos alternativas que yo pudiera estar manejando en este instante y con lo cual podría dar esas conclusiones tan acertadas que pueden servirme para resolver diferentes tipos de ejercicios. Entonces, vayan haciendo su comparativa con lo que ustedes fueron realizando. Si algún procedimiento nos faltó, pues también para que lo vayamos complementando y de esta manera pues vayamos teniendo bien en claro pues todo el análisis que se realiza, ¿no? Al final del día recuerden, este procedimiento que ustedes observan por acá es el que me están solicitando aquí de muestras infinitas. De hecho, aquí inclusive hasta le puedo agregar un título para comentar que esto es muestras infinitas. Usando Riemann. Aquí es con muestras finitas. Con Riemann. Y finalmente esto sería con notación sumatoria. Sin embargo, pues recuerden, la mayor precisión surge cuando yo tengo la necesidad de ocupar lo que sería la parte de las muestras infinitas. De ahí, a lo mejor la precisión que seguiría sería cuando ocupo muestras finitas, pero utilizando Riemann. Y pues aquí, sí sería bueno que ustedes también lo manejen porque pues esto es el previo a lo que sería la parte del cálculo de las áreas bajo las curvas, de manera un tanto, pues numérica, ¿no? Al final del día. Y recordando que entre mayor sea el número de rectángulos que se van generando, pues mayor va siendo la precisión de estos dos valores. Sin embargo, pues no tenemos la certeza de aproximarnos a un valor verídico, a un valor real, a menos, claro, que se vaya generando lo que sería la parte de las muestras con la sección de Riemann. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? De estos 4 ejercicios, ¿cuál quisieran que realizáramos en conjunto? El 3. ¿El 3 o el 4? El 3. El 3, ok. Entonces vamos a realizar el ejercicio 3. Recuerden que esto se los voy a dejar también en el material de apoyo. Sí, voy a copiar el link. De hecho, de una vez lo voy a hacer para que no haya problema. Para que ustedes observen en dónde lo estoy colocando, ¿no? Eso también es importante que ustedes lo vayan verificando. Aquí en el material de apoyo ustedes se van a encontrar con... Subí también un video, que fue el que grabé. El otro ya no se pudo grabar. Intenté probar con una aplicación, pero no me dio un buen resultado. Ahorita estoy probando con otra, derivado de que no se pudo hacer el proceso de grabación.
Ya estoy probando con otra, no sé si se han dado cuenta que he estado activando esta parte, para poder compartirles más adelante lo que sería algunos videos de las clases muestra, ¿no? Bueno, de las clases como tal que vamos teniendo, no de la clase muestra, sino de lo que estuvimos efectuando dentro de la sesión. Entonces ahí ya también les compartí lo que sería la parte del pizarrón del día de hoy. Me parece que también les compartí el pizarrón de la clase pasada. No, creo que se los compartí en el chat, pero en alguno de los dos medios lo tienen. Voy a ir tratando de también compartirlo aquí en el Classroom para que no haya inconvenientes. Entonces ahí voy a ir almacenando en las secciones de material de apoyo de cada uno de los temas. Voy a ir almacenando todo lo que consideremos conveniente. Ahora bien, entonces me voy a regresar y voy a ejecutar el ejercicio número 3. Y entonces voy a ir siguiendo todo el conjunto de las reglas que les había comentado hace un momento. Lo voy a ir haciendo de manera paulatina. Entonces, primero lo voy a ir ejecutando. También voy a ir colocando algunas de las instrucciones que se van a ir generando para, pues, como guía, ¿no? Para que cuando lo observen y entren al pizarrón vean qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, integran ejercicio 3. Ejercicio 3. Aplicando reglas de integración. Aplicando reglas de integración. Entonces, primero que nada, recuerden que las reglas de integración, lo voy a hacer más grande para que también no haya inconvenientes en ese sentido. Aplicando reglas de integración. Entonces, ¿cuáles van a ser esas reglas de integración? Primero que nada, vamos a observar cuáles pudieran ser esas reglas de integración tan famosas que vamos a estar teniendo. Entonces, la primera de las reglas de integración probablemente sea en la cual nosotros mezclemos lo que es la parte de sumas y restas, es decir, la distribución del integrador en cada uno de los términos, ¿sí? O en cada una de las funciones que se están manejando. Entonces, tendría que distribuir el integrador para cada una de las partes. Eso sería nuestra primera sección, ¿no? Entonces, distribuyendo el integrador. Distribuyendo el integrador. Entonces, aquí no voy a ejecutar un integrador, o bueno, no le voy a ir colocando lo que son los límites de integración, sino al final ya lo voy a colocar, ¿no? Entonces tengo 9x al cubo y d de x, y luego tengo menos el integrador de 2x al cuadrado de x más el integrador de 5x de dx menos el integrador de d de x. Aquí pasa algo similar a lo que veíamos hace un momento. Si yo tengo un 1, pues básicamente pudiera colocarlo o pudiera omitirlo. Entonces, de momento lo omití. Sin embargo, recordemos que aquí existe un 1 o está por aquí o está por acá. Entonces, no hay mayor inconveniente en ese sentido. Ahora bien, si yo me baso en todas las reglas que les comenté hace un momento, eso quiere decir que algunas de ellas implican que las constantes tendrían que salir por fuera de lo que sería la parte de las funciones. Entonces, aplicando esa regla, ¿no? Sería aplicando regla y anoto cuál es esa regla. Tengo la constante, integrador de la función de x, ¿sí? Entonces, tendría que sacar las constantes por fuera de los integradores. Digo, esto nada más lo voy a ejecutar posiblemente esta ocasión. Digo, el estar verificando aquí toda esta parte de los procedimientos. A lo mejor si realizamos algún otro ejercicio, yo ya no voy a estar agregando todas las instrucciones que ustedes observan por acá. Sin embargo, eso no quiere decir que ustedes no las puedan agregar en su propio apunte. En su apunte ustedes pueden hacer todas estas anotaciones para que no haya lugar a duda de lo que están ejecutando o para que si en algún momento necesitan hacer un repaso,
pues lo pueden ejecutar sin mayor problema. Siempre les he comentado a todos los alumnos que he tenido en las diferentes generaciones que vayan haciendo estas anotaciones. E inclusive en algunas ocasiones han agregado algunos post-it. Esos post-it a lo mejor que tienen forma de mano o a lo mejor forma de cuadrito, en los cuales ustedes pueden ir colocando notas que sean personales, ¿no? O sea, aquí lo que haces es ejecutar esta parte, como estas notas que yo voy agregando por acá. Entonces, eso con la finalidad de que sepan cómo está el procedimiento, ¿no? Y que lo puedan indagar, más bien no indagar, sino identificar correctamente. Entonces, por ejemplo, aquí separo el integrador y solamente me va a quedar la función de x al cubo. Recuerden que el cálculo integral también es práctica. Si yo voy practicando, entre más vaya practicando todo lo que sería la parte de las reglas, de lo que son las ejecuciones, probablemente no tenga mayor inconveniente. De hecho, aquí esta parte ya se podría haber ejecutado, sin embargo, todavía no la voy a ejecutar, sino hasta el momento de ir aplicando lo que sería la parte de las reglas. Entonces, ahora bien, aquí lo que se va a ejecutar son la regla de la potencia, adicionalmente de la regla de la cancelación de un integrador con un diferencial. Si estos dos están pegados, si no hay nada más que los separe, por lo tanto, aquí yo ya podría hacer esa cancelación de estos términos y solamente me quedaría la variable x. Ahora bien, también hay una situación que quiero que consideren. Como estamos trabajando con integrales de tipo definido, de momento no vamos a agregar lo que sería esa constante adicional que denotamos con la letra C, sino que de momento pues vamos a estar haciendo únicamente lo que serían las integraciones de los términos y después de eso vamos a ejecutar el proceso de valoración, ¿sí? Entonces, ahora bien, si yo aplico la regla de la potencia para donde se pueda, aplicamos la regla de la integración de u a la n y este es igual a u a la n más 1 entre n más 1. Entonces, el primero de los términos me va a quedar como 9 x a la 4 sobre 4. El segundo me va a quedar como 2 x al cubo sobre 3. El tercero me va a quedar como 5 x al cuadrado sobre 2. Y el último solamente me queda menos x, porque estamos haciendo la cancelación, ¿no? Pues aquí es una cuestión que quiero que ustedes identifiquen también. Entonces, una vez que yo ya tengo cuál es la respuesta del proceso de integración, es decir, ya tengo fx, para mi caso en particular, ya lo voy a estar representando de esta manera, ¿no? 9 cuartos de x a la 4. ¿Qué es lo que pasó? Separé esta parte de aquí del 4 que se ubicaba debajo de x y lo pasé a que, pues, a multiplicar al 9, ¿no? Entonces era 1/4 por 9 es igual a 9 cuartos. También esto se hace para poder ir haciendo simplificaciones de algunos de los términos, ¿no? Entonces aquí también tengo 2/3 de x al cubo más 5/2 de x al cuadrado menos x. Esta es ya la función respecto del proceso de integración de cada una de las partes, de cada uno de los términos, y sin mayor problema la podemos obtener, ¿sí? Aplicando obviamente las reglas que estuvimos manejando hace un instante. También es importante que, como por ejemplo en el ejercicio número 4, previo a aplicar cualquier procedimiento de integración, se verifique si existe la posibilidad de hacer alguna simplificación antes de realizar el proceso de integración. Por ejemplo, aquí se puede hacer una simplificación previa. Estos dos términos están en función de x, por lo tanto, yo solamente pudiera dejar uno solo que simplifique a esos dos términos, ¿sí? Entonces, ahí también es importante verificar estas partes. Entonces, obviamente ya que yo tengo la función de x, ya en este caso la primitiva, que es la f mayúscula,
yo voy a proceder a realizar un proceso de valoración, recordando que en el ejercicio número 3 se está manejando el valor de 3 y de menos 2. Entonces, voy a realizar estas partes y voy a realizar también lo que sería la sustitución del valor de 3 y del valor de menos 2 y hacer una resta. Entonces, recuerden, tengo que hacer esto. Tengo que hacer f de b menos f de a. Aquí le voy a poner realizando la sustitución de los límites de integración. LI, límites de integración. Entonces tengo LB menos FB menos FA. FB menos FA. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. Puedo hacerlo de manera en conjunta o de manera por separado. Ahí también, eso depende ya de su observación de cada uno de ustedes. Yo lo voy a hacer de momento de manera conjunta, ¿no? Entonces aquí tengo 9 cuartos de 3 a la 4 menos 2 tercios de 3 al cubo más 5 medios de 3 al cuadrado menos 3, ¿sí? Todo esto, recuerden que pudiéramos encerrarlo en un corchete y luego colocar un signo menos y abrir otro corchete, pero ya no lo voy a abrir acá. Ah, no, sí me va a caber. Entonces sí lo abro acá. Perdón, pensé que no me caía, pero sí cabe. Entonces ahora voy a tener una réplica casi de lo mismo, ¿no? Es decir, los valores de 9 cuartos, pero ahora voy a trabajar con el menos 2. Menos 2 al cual a 4, menos 2 tercios de menos 2 al cubo, más 5 medios de menos 2 al cuadrado, menos 2. ¿Sí? Y aquí pues puedo hacerlo ya directamente con mi calculadora sin mayor inconveniente, para que no haya problema. Entonces ahí tengo 9 cuartos multiplicado por 3, que está elevado a la 4, menos 2 tercios de 3 que está elevado al cubo, más 5 medios de 3 que está elevado al cuadrado, menos 3. Aquí me va a dar un resultado de 183.75. Y también tengo esta otra parte, ¿no? Entonces aquí voy a tener 9 cuartos. ¿Sí? ¿Dudas? Yo los dejé indicado como fracción. Ajá. Se dejó como 183 enteros y 3 cuartos. O como fracción también. A ver, un Me momentito. quedó 729/4. Ah, ok. Bueno, no hay problema. O sea, al final del día recordamos que es esa misma cantidad, no hay inconveniente. Nada más ahí me sería importante ir considerando nada más los términos, ¿no? Digo, no hay problema, ¿sí? Digo, vamos por un resultado final. Pero bueno, entonces seguimos avanzando. Tenemos ahí esa operación. Ujú.
Es importante que también cuando trabajen con términos que sean, por ejemplo, como en este caso, negativos, se agregue un paréntesis ahí antes de la multiplicación en la calculadora, porque si no, por la prioridad de los operadores, habitualmente lo que hace la calculadora es primero ejecutar la potencia y luego considerarle el signo negativo. Entonces, cuando se agrega en un paréntesis en la calculadora y se eleva al cuadrado en potencias pares, recordando que pues me va a dar un resultado de cierta manera positivo, y en términos que sean de potencia impar, impar me va a dar un término que sea negativo. Entonces ahí también es importante considerar esas partes, ¿no? Ok. Y el otro me da me da 53.33. Periódico. Entonces al final del día se hace una resta y me va a dar un resultado de 130.4166. Ese también es periódico. Entonces, aquí son unidades cuadradas, ¿no? Porque básicamente, bueno, de hecho aquí no le deberíamos de dejar indicado de momento nada. Simplemente es una valoración numérica que pues me va a indicar lo que sería la parte de el área que existe bajo la curva en esta función que tenemos establecida aquí. Y obviamente es importante que yo lo pueda corroborar. Para eso, para la corroboración, yo puedo entrar en dos programas diferentes. Uno puede ser la parte de GeoGebra, ¿sí? La parte de GeoGebra en la parte de la calculadora, cuando estoy trabajando con integrales de tipo definido, pues sí me va a estar otorgando lo que sería lo que es la parte del proceso de integración sin mayor problema. Aquí lo puedo tener, me va a dar esa instrucción integral de lo que es la parte de la función. Esto lo voy a poner aquí en la mitad de pantalla y la otra sección del pizarrón lo voy a estar colocando por acá. Entonces, en este caso, tendría que colocar lo que sería la parte de mis funciones, eh, trabajando con lo que sería esta sección. Tengo, por ejemplo, 9x al cubo, luego tengo menos 2x al cuadrado, luego tengo más 5x y luego tengo menos 1. Tengo que proporcionarle los términos del valor de integración. Entonces, agrego los términos del valor de integración. Aquí no recuerdo bien si va primero el valor menor o el valor superior y luego el valor inferior. Entonces, si nos sale algún resultado negativo, probablemente estén intercambiados los valores. Entonces, agregamos lo que sería la parte de la ejecución. Y sí, como les comentaba, creo que primero va el valor de A y luego va el valor de B. Entonces, vamos a hacer el intercambio, nada más dentro de la función. Primero va el valor de A, que en este caso sería menos 2, y termina en el valor de B, que es 3. Entonces comprobamos que en efecto lo que sería la parte de la función, el área que existe bajo la curva entre ese intervalo, pues me va a dar un resultado de 130.4166 unidades en ese sentido, ¿sale? Entonces evaluando lo que sería la parte del área en esta sección. Digo, también aquí lo que me ejecuta es algo similar a lo que estuvimos realizando en el proceso de la sumatoria, generando de cierta manera aspectos numéricos para que me pueda o para que yo pueda saber exactamente cuáles son las áreas que se ubican ahí en esa parte. Si yo tomo única y exclusivamente lo que sería la parte de la función, es decir, esta sección de por acá, hago una copia y lo pego, puedo observar claramente cómo se ve la representación de toda esa función que se ubica en el proceso de integración.
Y obviamente con respecto de los ejes y de los límites de integración que tengo, pues se pueden observar cuáles son las áreas que se están generando y cuál es el área resultante de esa operación, ¿sí? Entonces, para eso es importante tener este programa. También existe otro programa que me va a permitir ejecutar ese procedimiento de comprobación. Este otro programa es Symbolab, que me permite también realizar de cierta manera lo que son procesos de integración de tipo indefinido, en el cual yo puedo también verificar, como en el caso pasado, cuál es la función que se está ejecutando. En este caso es 9x al cubo también, eh, menos 2x al cuadrado, más 5x menos 1. Y recuerden que esto se está haciendo con respecto de x, ¿sí? Entonces, aquí sí debería de agregar esta sección, ejecuto, y me va a estar dando esta parte. Me va a dar una representatividad en lo que sería la parte de una fracción impropia, o también me va a dar la representación de tipo decimal, que fue tal cual como nosotros la estuvimos realizando de manera manual. Digo, se pueden estar guiando también del programa, sin embargo, recuerden, a mí me sirve que ustedes identifiquen bien las operaciones que se están ejecutando. Y de cierta manera, pues también dentro del software vienen ocultas muchas de las cosas, ¿no? Porque pues para que les muestre todos los pasos, pues tendrían que ejecutar un pago y probablemente a lo mejor no sea necesario, porque pues nosotros podemos ir siguiendo las reglas como lo fuimos realizando. Digo, al final del día, si ustedes lo observan, aquí yo tengo todas las reglas que se pueden ir verificando. Eh, Podemos hacer la ejecución de esas partes, tenemos lo que serían los resultados de las funciones ya integradas y posteriormente realizamos los procesos de sustitución. O sea, sabiendo las reglas, siguiendo los pasos adecuados, pues no debemos de tener mayor inconveniente en la realización de estos ejercicios. Pero aún así podemos hacer la comprobación para saber si en efecto estamos o no bien en los procesos de integración que se estén ejecutando, ¿sí? Primordialmente si estamos hablando acerca de integrales de tipo definido. ¿Por qué? Porque pues ya me va a estar agregando un valor. Digo, no va a ser tan sencillo realizar este tipo de procedimientos cuando no tengamos ese límite de integración y solamente queramos realizar la integral de tipo indefinida. Puede ser que el programa realice algunas otras operaciones más complejas de factorización, de simplificación, que me den otros resultados o simplemente me lo deje indicado. Entonces, si yo ando buscando realizar los procedimientos completos, pues tengo que ir aplicando las reglas, ¿no? Entonces, recuerden, nuevamente, digo, no es que sea muy reiterativo en ese sentido, pero probablemente sí. Tenemos que ir aprendiendo a realizar las operaciones algebraicas de tal suerte que pues no tengamos mayor inconveniente al momento de los procesos de integración, ¿sí? Algunos de ustedes también en alguna oportunidad, bueno, no algunos de ustedes, sino algunos de sus compañeros de otras generaciones, también me comentaban, no, pues es que para mí cálculo integral fue más sencillo. Y yo les dije, pues probablemente a lo mejor sí, porque pues ya estaba más habituado con el manejo de algunas reglas algebraicas, ya en cálculo diferencial a lo mejor habías visto algunos procedimientos y también cálculo diferencial y cálculo integral pues tienen esa mezcla muy ligada a que si yo realizo la derivada de estos términos, probablemente, no, bueno, no probablemente, sino que voy a regresar nuevamente a la función que tenía de manera original y de esa forma puedo hacer una comprobación para saber si en efecto el proceso de integración que realicé, pues sí cumple con esas características de poder regresar a la función que yo tenía originalmente. ¿Saben? Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Esa parte de lo que sería la integral definida. Recuerden que es integral definida porque ya tiene establecidos límites de integración.
Y por ejemplo tenemos el primero de las primeras propiedades que tenemos, en las cuales si nosotros invertimos lo que sería la parte del límite de integración, entonces básicamente surge este signo negativo, ¿sí? Eso es por la convencionalidad de que habitualmente nosotros ejecutamos la función f de b menos f de a. Entonces, si se estuviera teniendo los límites de integración al revés, por lo tanto, entonces debería de existir un signo negativo que me dé la posibilidad de poder regresar nuevamente a esta convencionalidad de la integración. Digo, no es convencional que suceda, pero puede pasar. Entonces, era lo que les comentaba, no sé si se acuerdan. Hace un momento cuando lo hicimos con GeoGebra, el ejercicio, dio negativo. Y yo les comenté, probablemente si nos da negativo, quiere decir que los límites de integración están intercambiados. Entonces, ahí por eso les comentaba, primero tendríamos que colocar entonces A y luego B, porque si, como pasó, colocamos primero B y luego A, me daba ese signo negativo. Entonces ahí pudiéramos comprobar de manera fehaciente cómo se está ejecutando esta primera propiedad. Entonces, aquí también tenemos esta situación en la cual si A y B son iguales, pues en realidad estamos trabajando sobre un mismo punto. Y eso de trabajar sobre un mismo punto quiere decir que pues no existe una área, por lo tanto ese valor es igual a cero. Aquí también tenemos esta propiedad de una constante. Esta también ya la hemos manejado con respecto de los ejercicios que estábamos realizando hace un momento y en los cuales también les comenté, bueno, si ustedes separan el 9 del integrador, pues básicamente hay una cancelación y de esa manera pues solamente tendríamos que evaluar o valorar los valores de b menos a. Entonces también si tenemos unas funciones que se encuentren sumando, pues básicamente esas funciones se pueden separar, ¿sí? Los términos, recuerden que el término integrador es lineal y se puede distribuir en cada una de las funciones que se tengan establecidas o en cada uno de los términos que se ubiquen dentro de una función completa. De igual manera, si yo tengo una constante multiplicada por una función, puedo sacar la constante por fuera del integrador y aplicarla lo que sería la integral de la función y posteriormente regresar nuevamente a trabajar con la constante. Si tengo una resta, pues lo mismo sucede como en el caso de la suma, yo puedo hacer la distribución del integrador y sin mayor problema puedo trabajar. Esta convencionalidad que ustedes ven por acá, donde yo tengo un valor de A y llegamos hasta C, es por el hecho de que va a haber ocasiones en que las funciones las tendremos que considerar por partes, ¿no? Por partes en el entendido de que primero vamos a tener que ir hacia un límite de integración y luego del límite de donde nos quedamos, continuar con el siguiente límite para llegar a un límite de A hasta C, ¿sí? Eso normalmente sucede siempre y cuando B pertenezca al subconjunto de A y de C, es decir, tenemos un límite por acá, tenemos un límite por acá, y este B se puede estar ubicando en cualquiera de los intervalos que tenemos aquí en esta parte, ¿sí? Eso, como les comentaba, sucede cuando nosotros, por ejemplo, tenemos áreas atrapadas entre funciones, que lo vamos a analizar en el tema número 3, ¿sí? Cuando estemos viendo la aplicación y los proyectos que ustedes van a ir generando. Entonces, de igual manera, si las funciones son positivas, pues básicamente el resultado va a ser positivo, el resultado del proceso de integración. Si existe la posibilidad de tener funciones comparativas con una desigualdad en la cual yo tenga una función y esta función sea mayor que otra, pues básicamente si yo ejecuto la integración, el resultado de esta función tendrá que ser mayor que el de la otra. Y de igual manera, si yo tengo límites menores y mayores que pertenezcan a los límites de integración, pues básicamente ese límite menor o esa constante menor, pues tendrá que cumplir la propiedad de que, o la integral va a estar ubicada dentro de esos intervalos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos m y m mayúscula, recuerden que son las sumatorias que tenemos para la parte de los valores menores y mayores con base a la notación sumatoria. Entonces, hablando acerca de esas partes,
pues básicamente la integral se tendrá que ubicar, o el resultado del proceso de integración se tendrá que ubicar dentro de esos resultados que en su oportunidad ya habíamos manejado, ¿sí? Entonces, eso es importante. Recordamos que el límite inferior va a ser el de la sumatoria menor, el límite superior va a ser el de la sumatoria mayor o el de la superior, y nuestro proceso de integración va a quedar entre este intervalo, ¿sale? Entonces, eso es lo, lo de ahora, ¿no? Entonces, vamos ahora a realizar también esta actividad en el tiempo que nos sobra. Digo, al menos vamos a realizar en conjunto alguno de los ejercicios. Habitualmente nosotros ya estamos manejando también las reglas que ya habíamos visto hace un momento del proceso de distribución del integrador, pero ahora vamos a estar manejando también un nuevo teorema que se traduce en el procedimiento algebraico de sustitución. Y obviamente vamos a verlo más a detalle en el siguiente tema. Sin embargo, sí es importante que de una vez vayamos dándole ese panorama para saber cómo hacer complementos para ejecutar cierto tipo de integración, ¿sí? Entonces, vamos a ir viéndolo con base a estos ejercicios que tenemos por acá. Entonces, lo que sí quiero que ustedes observen es principalmente el proceso de integración, porque de ahí del proceso de integración, pues básicamente vamos a poder obtener lo que sería la parte de los resultados. Entonces vamos a llevarnos esta sección para nuestro pizarrón. Vamos a estar trabajando en el pizarrón número 4. Y vamos a ejecutar alguno de estos ejercicios, ya sea el 2, el 3 o el 4. Cualquiera de ellos nos sirve perfectamente para poder saber esta nueva regla del proceso de sustitución. De hecho, el de ejercicio 3 ya está ubicado aquí en color verde. El ejercicio 2 también está ubicado aquí en color amarillo para poder verificar cómo se hace ese procedimiento. El que no está trabajado todavía es esta parte, ¿no? Lo que sería el ejercicio número 4. Yo creo que vamos a estar trabajando con ese ejercicio. Ya de los demás, pues básicamente ya nada más sería aplicar el proceso de integración de manera convencional. Entonces vamos a verificar completamente el ejercicio 4 desde su inicio hasta su fin, así también como su proceso de sustitución. Más bien no de sustitución, sino de ya de valoración con respecto del límite de integración. Entonces vamos a verificar cómo nos quedaría. Entonces, hablando del proceso de sustitución, en este se tiene que hacer la creación de una variable nueva. Entonces, proceso de sustitución. Crear variable nueva. Crear U. Y esa creación de U básicamente tiene que coincidir con alguna de los términos que se ubican por acá o alguna de las funciones que se ubican dentro de lo que queremos integrar. Por ejemplo, no nos conviene esta sección porque al momento de derivarlo no me va a coincidir con algunos de los términos que yo ubiqué por acá. Entonces, probablemente sí me interesa más toda esta función para que yo pueda al momento de derivarlo, probablemente obtener un resultado que se asemeje a alguno de los términos que no están seleccionados dentro de esta parte. Entonces, inteligentemente yo elijo B más 3. Y ese B más 3, yo lo que tengo que aplicarle es un procedimiento de derivación. Recordando que la derivada para un término que se esté elevando a una potencia, básicamente lo que yo tengo que hacer es trasladar esta potencia a la parte del coeficiente y a la potencia restarle una unidad. Cuando yo tengo también derivada de constante, pues básicamente aquí voy a tener un 0. Entonces lo voy a realizar de esta forma. Derivada de u entre derivada de x es igual a la derivada de estos dos términos, perdón, es derivada con respecto de b.
aquí otra vez, fíjense bien, un detalle porque no estoy considerando que en realidad ahora no se está derivando con respecto de x, sino se debe de derivar con respecto de b. Ok, aquí es con respecto de b. La derivada de esta parte, pues únicamente es 2b. La derivada de esta sección es un 0. Entonces, yo realizo un despeje de tal suerte que yo tenga lo siguiente, fíjense bien. Derivada de u es igual a 2b multiplicado por la derivada de b. ¿Sí? Esto con la finalidad de que en algún momento, cuando se necesite, yo pueda realizar un procedimiento de sustitución. Por eso es que a este término o a esta metodología se le dice como sustitución, porque yo voy a ocupar lo que creé para intercambiarlo por lo que existe, ¿sale? Entonces, lo que creé lo voy a intercambiar por lo que existe. Eso quiere decir que el ejercicio 4 se traduce en que ahora sigue existiendo el procedimiento de la integración. El 3b sigue existiendo, ¿sí? No ha cambiado. Pero ahora yo creo una variable que está relacionada con b al cuadrado más 3. Entonces la raíz sigue existiendo. Sin embargo, ahora lo que ya no existe es b al cuadrado más 3, porque lo voy a intercambiar por la variable que yo creé, es decir, u. Y ahora db ya tampoco va a existir, sino que, perdón, aquí me faltó realizar otro procedimiento adicional. Esta 2b tendrá que pasar al otro lado, por lo tanto, en este caso db va a ser igual a du sobre 2b. Entonces, en este caso ya db no existe, sino que existe ahora du sobre 2b. Y si ustedes observan, yo puedo realizar un procedimiento de simplificación. Esta b con esta b se puede cancelar y por lo tanto yo ya nada más tendría una constante que es 3 entre 2. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener la posibilidad de sacar ese 3 medios del procedimiento de la integración y aquí voy a tener du sobre la raíz cuadrada de u. Obviamente aquí yo tendría que atacarlo con un procedimiento que se ve al principio. ¿Qué quiere decir esto? Que esta variable se va a poder transformar en una variable que se esté considerando como a la 1 medio. Pero adicionalmente de esto también existe un teorema en el cual yo puedo trasladar esta sección del denominador a la parte del numerador. Obviamente haciendo eso tendrá que pasar con su exponente con signo contrario. En este caso el exponente con signo contrario deberá de ser u a la menos 1 medio. Entonces por lo tanto vamos a colocarle aquí realizando ajustes. Esos ajustes son herramientas matemáticas, entonces le vamos a poner aquí las letras HM, realizando ajustes o herramientas matemáticas. Yo voy a tener ese mismo 3 medios, el proceso de integración de u a la menos 1 medio, derivada de u. ¿Sí? Este lo convertí en potencia, pero a su vez también lo intercambié a la parte del numerador. Al intercambiarlo a la parte del numerador, yo lo tengo que dejar con un signo negativo, ¿sale? Entonces, este procedimiento de la integración, pues no es otra cosa más que la regla de la potencia. Entonces, vamos a verificar esta parte. Aquí vamos a agregar, seguimos con la aplicando regla de potencia. Vamos a poner ahí la regla de la potencia. Recuerden que es a la n es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, en este sentido, recuerden que yo ya tengo u a la menos 1 medio. Entonces, conservo la constante que se encontraba afuera del proceso de integración.
La U recuerden que es a la menos un medio y luego es más 1. Divide entre menos un medio más 1. ¿Sí? Esa es la regla de la potencia. Aquí se ubica. Entonces, esto a su vez es 3 medios de U a la 1 medio entre 1 medio. Eso quiere decir que aquí tendría yo que aplicar la regla del sándwich o que esta sección se tendría que colocar en esta parte. De tal suerte que al hacer eso voy a tener 3 por 2, que son 6, y 1 por 2, que pues básicamente sigue siendo 2. 6 entre 2 es igual a 3. 3u a la 1 medio. Este es el procedimiento de integración. Pero recuerden que u tiene una igualación, que es b al cuadrado más 3. Entonces, en realidad el procedimiento de integración, de sustitución, tiene que regresar nuevamente a lo que equivale u. Entonces, por lo tanto, aquí el resultado para la parte de la integración es en realidad b al cuadrado más 3 elevado a la 1 medio. O lo que es lo mismo, 3 veces la raíz de b al cuadrado más 3. Y esta integración, ahora sí, pues lo que haríamos con ella sería recurrir al procedimiento de la valoración numérica, sabiendo que primero se tiene que hacer con el valor de b y luego se tiene que hacer con el valor de a. De entrada, pues este es el valor de f de x, o bueno, f de b, pero necesito ya trabajar con los valores numéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo voy a hacer es abrir un corchete, tener aquí esta parte, tengo yo el menos 1 elevado al cuadrado más 3, y luego tengo un menos, y luego tengo el 3, raíz cuadrada de menos 4, elevado al cuadrado más 3. ¿Ok? Y con esto pues ya nada más sería realizar los procedimientos de cálculo. Ajá, y saber cuánto es el valor que tengo yo por acá. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna duda? Ah, Natanael, sí, dígame. Tenía una duda. Bueno, Sí. es que bueno, al inicio cuando deriva b cuadrada más Ujú. 3, bueno, le dio 2b, ¿no? Cuando derivo b cuadrada. Cuando derivo b cuadrada me da 2b. Ajá. Bueno, es que ahí no le puso con el 3 o los pone o cómo. El 3 cuando lo derivé me da 0. No, pero el exponente, ¿no? Que baja y se le suma 1. El exponente de aquí es, bueno, para la derivada es 2 menos 1. O sea, es 1. Ya, gracias. ¿Sí? Sí, es básicamente esta parte, ¿no? Si yo derivo esta b cuadrada, entonces el exponente lo traslado al coeficiente, pero del exponente lo que hago es restarle una unidad. ¿Sí? Entonces por eso es 2 menos 1 es igual a 1. Entonces la derivada de b al cuadrado es 2b. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí para que lo vayan verificando, ¿no? De todas maneras, si existe algún inconveniente, pues para que también me comenten. Entonces, aquí tenemos la raíz cuadrada de 4 multiplicado por 3, que son 6. El primer resultado es 6. Y luego en el otro tenemos 16 más 3, raíz cuadrada, y multiplicado por 3. Son 13. 13.0766. Resultado final, menos 7.0766. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente el resultado del ejercicio 4.
ya realizando todo lo que sería la parte del proceso de integración. Obviamente aquí, pues de momento sí quisiera ya que empezaran a verificar lo que sería la regla de integración. Pero como les comento, o sea, nos tenemos que ir haciendo a la idea de que posiblemente cuando nosotros observemos a lo mejor de cierta manera las raíces, ajá, ya sea que se encuentren multiplicando, ya sea que se encuentren dividiendo, tendremos que realizar este procedimiento de sustitución. Eso con la finalidad de realizar ya lo que se le denomina como complemento. Por ejemplo aquí, el complemento para esta sección pues es básicamente un 2, ¿sí? Ese 2 vamos a ocuparlo para dividir. Y ese momento cuando se realiza la división, pues básicamente me transforma de cierta manera lo que serían los resultados, ¿sí? Ajá. ¿Alguna otra duda? Que ya No, es hora. profe, eso es lo que terminó la Que ya son clase. que ya son las 10:01, ¿sí, verdad? Bueno, entonces hasta acá la vamos a dejar.